Bien, pues listos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos listos para iniciar este segundo conversatorio del tercer trimestre de nuestro curso de agroecología política, aquí en el programa Pies Ágiles. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestro estimado Raúl Gutiérrez, que nos va a compartir este tema: vivenciar la comunalidad en las actividades cotidianas. Interaprendizaje convivencial con herramientas del método inductivo intercultural. Ya está por aquí Raúl, muchas gracias. Y pues bueno, nada más contextualizar brevemente. Estamos en este tercer trimestre, en donde hemos iniciado la sesión pasada con el conversatorio con Jaime Martínez Luna sobre el tema de los principios de la comunalidad como un ideal, como pues una filosofía, un marco de referencia que nos sirve para seguir orientando nuestra acción, nuestra práctica, nuestra búsqueda con las comunidades con las que estamos trabajando. Y pues bueno, es un conjunto de ideales con el que creo que gran parte de esta comunidad Pies Ágiles ya de por sí está sintonizado, ya de por sí tenemos esa visión pues de restaurar esos vínculos, tanto entre las personas como con la naturaleza, esos vínculos pues que se han ido dañando, como hemos revisado ya en este curso también desde el inicio con todo el tema de la crisis civilizatoria, etcétera, y pues que están en un punto de mostrar esa fragilidad, de mostrar esa necesidad de ser cuidados, ser regenerados para el sostenimiento de la vida. Entonces, pues creo que muchos de por sí ya estamos en esa sintonía, y una de las inquietudes, de las preguntas que se hacía con la insistencia la vez pasada, pues tenían que ver con los cómo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues sí, estamos de acuerdo en ese ideal, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería una forma pues de ir resaltando estos aspectos de comunalidad que todavía existen en nuestras comunidades, de encontrarlo, de poder empezar a fortalecerlo de nuevo? Entonces, pues para eso justamente es que tenemos hoy este conversatorio, que es pues la apertura de la actividad 1, que tiene que ver con este tema de la investigación convivencial. Entonces, pues es un gusto tener aquí como invitado a Raúl de Jesús Gutiérrez Narváez, quien pues ya ha colaborado con nosotros como el equipo de agroecología política para diseñar este tercer trimestre, aportando muchos de sus conocimientos, de su experiencia, referencias, etcétera, para pues construir este curso. Esperamos que con pues elementos que ayuden a todas y todos ustedes en este camino que están con sus comunidades de aprendizaje. Voy a leer rápidamente la semblanza de Raúl para ya darle la palabra. Raúl de Jesús Gutiérrez Narváez es maestro en antropología social por el CIESAS. El título de su tesis fue Escuela y zapatismo entre los tzotziles, entre la asimilación y la resistencia, análisis de proyectos de educación básica oficiales y autónomos, en el 2005. Tiene más de 20 años de experiencia en el acompañamiento de proyectos de educación intercultural, alternativos y autónomos en Chiapas y varios estados de México, con organizaciones como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Red de Educación Inductiva Intercultural REDIN. Ha sido investigador en diferentes proyectos de investigación sobre educación intercultural en colaboración con instituciones de México y Latinoamérica.
Es docente en procesos de formación de educadores indígenas, en educación intercultural a nivel licenciatura, diplomados y posgrados. Es coautor de artículos, libros, materiales y propuestas alternativas de educación, en colaboración con educadores, investigadores, organizaciones y comunidades indígenas. Entonces, pues bueno, pues ya sin más preámbulo, te cedemos el micrófono, Raúl. Muchísimas gracias por estar aquí. Será un gusto escucharte. Les recuerdo a todos los estudiantes que tenemos estos dos espacios, el chat para comentar entre nosotros lo que ustedes gusten, reflexiones, lo que les vaya surgiendo. Este chat, de todas formas, también se le va a compartir a Raúl al terminar la sesión para que él pueda revisar sus comentarios, que siempre son muy interesantes, muy ricos. Pero tenemos el chat especial de preguntas y respuestas, en donde nuestro compañero Fabiel, que ya está por acá también, nos va a ayudar a ir recopilando sus preguntas para podérselas sintetizar a Raúl y poder tener también un intercambio con él, escuchar sus respuestas. Entonces, pues estén muy atentos. Esta es una sesión con un enfoque más metodológico, es decir, más en el cómo vamos a realizar estas prácticas. Entonces, estén atentos, planteen sus preguntas para que podamos tener este diálogo. Entonces, listo, estamos listos para comenzar. Adelante, Raúl. Gracias, Iván. Buenos días a todas, a todos, a todes. Ya vi que habemos bastantes conectados, 170. Es un gusto, me da mucho gusto participar, compartir con ustedes un poco de lo que hemos trabajado, hemos aprendido durante algunos años de experiencias ya. También me habían invitado hace un año, 2 años, cuando era todavía un diplomado o algo así, y siempre me da mucho gusto trabajar con ustedes, con este tipo de proyectos que compartimos mucho, pues la perspectiva de mundo que tenemos, perspectiva crítica y transformativa de este mundo, en esta crisis en la que nos encontramos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Les voy a estar compartiendo algunas imágenes que tengo por aquí. Para irle dando seguimiento un poco a la charla. Bueno, inicialmente decirles que lo que ahora les voy a compartir, pues es mucho de lo que yo especialmente he aprendido en el trabajo de 20 y tantos años acompañando proyectos de educación comunitaria en diferentes comunidades y un poco aprendiendo, un poco o un mucho, aprendiendo en el trabajo, en la vida con las comunidades indígenas, aprendiendo de niños, que es con quien trabajamos nosotros, nuestros proyectos de educación intercultural principalmente, quienes siempre me han sorprendido por la gran cantidad de conocimientos y sabiduría que tienen sobre la vida en el campo, sobre la vida rural, sobre la vida comunitaria, pero también de jóvenes, mucho de mujeres, mujeres quienes siempre me han admirado por su fortaleza, su convicción, muchas mujeres indígenas, y también, sí, de hombres, de ancianos sabios que siempre hay en las comunidades indígenas, son de quien he aprendido mucho de lo que les estaré compartiendo en esta ocasión. Yo creo que 20 años de trabajo en comunidades ha sido un proceso para mí de reformación, después de haberme, siempre digo, deformado en la escuela oficial, después de haber estudiado licenciatura y maestría, con una visión siempre muy capitalista, urbana, academicista. Fue muy necesario y muy rico para mí emprender este proceso de reformación en las comunidades, con las comunidades, conviviendo en la vida cotidiana de las comunidades. Y un poco de eso es lo que quiero compartir con ustedes, un poco de las experiencias, de lo que hemos vivido,
en este trabajo que hemos implementado en el ámbito de la educación intercultural. Nosotros trabajamos en proyectos de educación básica principalmente, en comunidades indígenas de niveles preescolar y primaria, básicamente, aunque hemos trabajado también con niveles de inicial y nivel secundaria. De hecho, yo inicié mi trabajo en comunidades indígenas en 1998 a raíz de una invitación que recibí de parte de compañeros zapatistas para construir un proyecto de educación alternativa en una comunidad muy conocida del zapatismo aquí en Chiapas, que es Oventic, aquí en los Altos de Chiapas. Y entonces nos invitaron a varios simpatizantes zapatistas en ese tiempo a trabajar en la construcción de un proyecto de educación alternativa autónomo. En esos tiempos, desde el 95, 96, 97 más o menos, muchas comunidades zapatistas y no zapatistas en Chiapas empezaron a reclamar o a demandar una educación diferente para sus niños. Estaban convencidos de que la educación que ofrece el Estado en las escuelas institucionales, escuelas oficiales, no responde para nada a los intereses de las comunidades, no respondía en esos tiempos y sigue sin responder en estos tiempos a las necesidades y demandas de las comunidades. Y de hecho en Chiapas, en muchas comunidades, expulsaron a los maestros de las escuelas, o algunos ya no regresaron también por las condiciones del conflicto. Y entonces las comunidades empezaron a tomar en sus manos sus proyectos educativos. Resulta un poco paradójico, pero ellos decidieron construir sus proyectos de educación autónoma, pero para eso, en muchos casos, en casi todos los casos, invitaron a compañeros mestizos de las ciudades para que les apoyaran en la construcción de sus proyectos de educación. A esos tiempos reflexiono y pienso que ellos también no se sentían capaces de construir sus propios proyectos de educación. Y entonces pensaban que nosotros, los mestizos, los de la ciudad, éramos quienes sabíamos. Y así lo pensábamos nosotros también, incluso yo. Me invitaron y pues yo con mis estudios de licenciatura y maestría, pues dije, pues sí, vamos a cambiar el mundo y ya que aprendí mucho en la escuela, voy a ir a enseñarles a estos compas medios ignorantes que no saben mucho de la vida, que tienen mucho que aprender y tengo yo mucho que aportarles como para que abran sus ojos a la vida. Un poco esa concepción que tenemos de quienes hemos estudiado, somos los que sabemos, y de que la gente de las comunidades, porque no han estudiado mucho o no han pasado mucho por la escuela como nosotros, pues no saben y son hasta cierto punto ignorantes y nosotros somos quienes tenemos que irles a enseñar. Con ese pensamiento yo y estoy seguro muchos de quienes nos invitaron a participar, fuimos a las comunidades casi como con una misión casi evangelizadora, casi como las iglesias, a sacar de la ignorancia a los pueblos indígenas. Afortunadamente a nosotros nos tocó trabajar bajo el mando de la comandancia en la zona altos de Chiapas y ellos tenían bastante claro lo que querían. Sí querían el apoyo de nosotros, pero no concebían que nosotros fuéramos a ir a enseñar todo y que las comunidades no supieran. Había como una concepción bastante clara de lo que pretendían de la educación. Pretendían que la educación, que los niños fueran educados en su cultura, que aprendieran a respetar a los mayores, a la cultura, a las tradiciones, las prácticas culturales, también que aprendieran conocimientos científicos occidentales, principalmente lectoescritura, matemáticas, lenguaje, ciencia, pero sin olvidar esta parte importante de su propia cultura, porque habían visto que la escuela los educaba para todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros empezamos ahí, pues tuvimos muchas regañadas, muchas llamadas de atención en ese sentido de que íbamos como a imponer un poco nuestra forma de pensar. De hecho, comenzamos a construir currículos participativos con jóvenes. Había un grupo de jóvenes que fueron nombrados por las comunidades quienes iban a fungir como docentes en las escuelas autónomas. Y entonces nosotros nos encargábamos de formar a estos jóvenes y de construir con ellos la propuesta curricular.
empezamos a pensar en nuestro diseño curricular y nos basamos pues en las propuestas pedagógicas alternativas, podríamos decir, en esos tiempos, pero pensando casi siempre desde aquí, desde Occidente. Entonces nuestro referente fue Paulo Freire y la educación popular, y con Paulo Freire y la educación popular construimos nuestra propuesta curricular. Siempre tuvimos problemas para integrar lo que nos habían pedido las comunidades, que es integrar la cultura propia, la cultura indígena en la estructura curricular, en la educación. Obviamente nosotros estábamos formados en las ciudades, no conocíamos mucho de la cultura de las comunidades. Empezamos a leer libros, a leer textos de antropología y pues más o menos ya nos hicimos alguna idea, pero al momento de integrar, de construir el currículum y tratar de integrar la cultura en el currículum de las escuelas, nada más no le encontrábamos cabida. Finalmente construimos un currículum alternativo, le llamo ahora entre comillas, pero que finalmente está pensado desde las categorías disciplinarias de Occidente. No quisimos hacerlo como asignaturas, creamos áreas de conocimiento, pero finalmente eran matemáticas, lenguajes, ciencias sociales, ciencias naturales, teníamos humanismo y agroecología, precisamente. Y finalmente eran cajones que nos limitaban en cómo meter la cultura, cómo integrar la cultura indígena, la cultura originaria dentro de estos cajones pensados más bien desde Occidente, desde una visión disciplinaria y hasta cierto punto fragmentaria del conocimiento. Bueno, finalmente decidimos que en cada uno de estos cajones íbamos a abrir un espacio para la cultura propia, y siempre decíamos matemáticas, matemáticas propias, lenguajes, lenguaje de la comunidad, y así, en todos los espacios, esperando que los promotores de educación, que eran jóvenes indígenas, que vivían su cultura, ellos iban a saber cómo integrar su cultura dentro de sus clases, ya abriendo los espacios en cada uno de estos cajones disciplinarios que habíamos definido. Resulta que ya en la práctica de las escuelas nos fuimos dando cuenta que tampoco los promotores indígenas integraban su cultura en estos espacios que les habíamos abierto. Entonces nos empezamos a preguntar qué era lo que estaba pasando. Quizás estos promotores indígenas no conocían la cultura, no sabían, pero finalmente luego hemos trabajado en otros proyectos, no solo zapatistas, el proyecto de UNEM, de Redín, de la CENTE. Hemos formado educadores oficiales también, y siempre nos hemos topado con una problemática de este tipo. Aprendemos a discursar, porque ya discursamos bastante bien la cultura, los elementos un poco así de la comunalidad, del buen vivir, hablamos del trabajo colectivo, del tequio, hablamos de ese respeto por la naturaleza. Aprendemos a discursarlo bastante bien, pero cuando ya se trata de integrarlo, de trabajarlo, terminamos en el mejor de los casos haciendo un trabajo, una integración de tipo folclórica de estos conocimientos, como descontextualizados, en el caso de la educación, como les comento, como casi forzados, trabajados de manera forzada dentro de estos cajones predefinidos. Entonces fuimos viendo cómo la educación, incluso en las escuelas zapatistas, se terminó pareciendo mucho a la educación de las escuelas oficiales, a pesar del contexto de autonomía, de autodeterminación, de concienciación muy alto que hay en las comunidades zapatistas. Terminó pareciéndose mucho a esa escuela donde un profesor está delante de un salón y 20 chamacos sentados escuchando, ¿no? El rollo sobre la cultura, sobre la comunalidad, sobre el buen vivir. Pero también nos dimos cuenta cómo en los espacios como informales de la educación se vivía la comunalidad, se vivía el buen vivir, se vivía la cultura. Vimos cómo los jóvenes se organizaban colectivamente para el trabajo, cómo respetaban a los mayores, se respetaban a sí mismos, cómo en las actividades de agroecología
veíamos esa otra forma de convivencia con la naturaleza, con el entorno, y entonces nos fuimos dando cuenta que esa cultura no se deja tan fácilmente asir desde los conceptos intelectuales racionales, que la cultura es tan dinámica, tan viva, que si queremos aprenderla en su integridad, en su profundidad, tenemos que trabajarla desde los espacios vivenciales, desde la vida en donde se está produciendo y reproduciendo esa cultura, es esa relación con la naturaleza, esa relación colectiva con el otro. Y al menos nosotros en Redín, poco a poco fuimos tratando en lo posible de salirnos un poco de las jaulas de la escuela, como llamamos esta escuela discursiva, racionalista, para llevar la educación, bueno, más bien llevarla, sacarla donde ha estado siempre. De hecho, la educación, este tipo de educación escolar a la que nosotros nos hemos acostumbrado y donde nos formamos durante 20 años, es relativamente reciente en la historia de la humanidad. De hecho, nació casi con el capitalismo, esta educación escolar de las jaulas. Y en la antigüedad la educación era más bien en la vida, la transmisión de los conocimientos, de la sabiduría intergeneracional, se daba en procesos prácticos y vivenciales. La escuela, el capitalismo, fue el que nos vino a arrancar de la vida para meternos en una jaula y enseñarnos lo que ellos querían enseñarnos más bien. Ahí fuimos entendiendo un poco por qué toda esta dificultad de trabajar la cuestión cultural desde la escuela como la conocemos. Y luego empezamos a trabajar con Jorge Gaché, con el método inductivo intercultural, y empezamos a aprender que todo este proceso no es gratuito. Ustedes ya lo deben haber trabajado, entiendo que han trabajado mucho de esto en la parte de agroecología política. Y veo que tenemos nosotros muchas similitudes, estas experiencias educativas que hemos pasado nosotros, que les estoy relatando, con las experiencias agroecológicas, podríamos decir. Y entonces el capitalismo trata de imponernos un modelo de cultura, un modelo de agricultura, de monocultivo, de monocultura, la que a ellos les interesa y es la que tratan de imponernos por sus diferentes medios. Lo que han logrado, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, como es este biocidio en la agricultura, en la ecología, y un enocidio en la cultura. Al final de cuentas, muchas de las prácticas, muchas de la sabiduría de las comunidades indígenas se han ido perdiendo, no se han ido perdiendo gratuitamente, sino ha sido como el interés del sistema, como ir acabando con todas esas prácticas alternativas al capitalismo precisamente. Y tiene entre sus promotores están el agrónomo en agroecología y el educador en educación, el pedagogo. Y ellos son formados precisamente por el sistema para terminar, para acabar con estas otras alternativas del campesino, del indígena, de la cultura originaria, de la comunalidad. Jorge Gaché nos mostró un poco que pues, la historia de la humanidad al final de cuentas es la historia de la dominación, pero no solo de la dominación, sino de la resistencia. Y que los pueblos indígenas mantienen su cultura debido a 500 años de resistencia a la dominación capitalista. Ciertamente hay muchas cosas que se han perdido en estos 500 años de dominación, pero muchas cosas que se han construido también. Las culturas originarias no son, bueno, no pretendemos ser como esencialistas o romantizarlas, pero han construido todo este proyecto civilizatorio, alternativo, estas filosofías de vida como la comunalidad, nosotros lo conocemos aquí en Chiapas como el buen vivir, en un marco de resistencia frente a la dominación capitalista. 500 años en que el sistema ha pretendido eliminar esta forma de vida indígena y los pueblos, las comunidades indígenas han resistido a esa dominación. De hecho, nosotros creemos que el proceso de nocidio de las culturas originarias ha sido mucho más fuerte de unos 20 años para acá, 30 años para acá,
cuando la escuela ha logrado integrarse en las comunidades indígenas. Hasta hace unos 30 años en las comunidades se resistían a recibir a las escuelas, incluso expulsaban, no llevaban a sus hijos a la escuela. Pero desde hace veintitantos años, con los apoyos que ha dado el gobierno, pues apoyos para que los niños vayan a la escuela, entonces ha logrado integrar a todos los niños a la escuela. Y nosotros tenemos una visión crítica, ¿va? También sin negar que es un derecho de todos la educación, pero en este caso la educación ha servido pues para ir terminando con las culturas originarias. Entonces, con Jorge Gaché nosotros vemos que hay dos formas de dominación o dos formas en que se manifiesta esta dominación capitalista. Una dominación objetiva. Esta dominación objetiva también se le conoce como la colonización de la realidad, así le dice Benjamín Maldonado, la colonización de la realidad, pero hay una dominación subjetiva también, que es como la colonización del imaginario, dice Benjamín Maldonado. Esta dominación objetiva es la que vemos fuera, es la que vemos como económicamente, pues hay una dominación de clase. Vemos como en las leyes, los pueblos, las culturas indígenas son marginadas en lo económico, etcétera, etcétera. Es lo que vemos afuera, la dominación objetiva, y la dominación subjetiva es cómo se manifiesta esa dominación en nuestra psique, en nuestro ser, en nuestra persona de cada uno de nosotros. Entonces, cada uno de nosotros fue formado en la escuela y refleja esa dominación subjetiva, pero a la vez hay dominación y hay resistencias también. Nadie es completamente dominado, ni nadie es completamente libre. En ese sentido, nosotros creemos que debemos de apostarle por la transformación objetiva de la realidad. Y ahí le apostamos bueno, yo creo que tiene que ser interseccional. La agroecología es algo fundamental, pero también la comunalidad, el buen vivir, el feminismo, los feminismos. Yo creo que por ahí le apostamos a la transformación objetiva, a resistir, a transformar esta dominación objetiva. Pero también tenemos que trabajar en una transformación, en una resistencia subjetiva, y muchas veces es más difícil. Pareciera que tenemos ojos para ver hacia afuera, pero es muy difícil porque no tenemos ojos para vernos hacia adentro, cuestionarnos a nosotros mismos qué tanto de esa dominación del sistema la tenemos interiorizada. Como les decía, muchas veces discursivamente aprendemos a manejar los conceptos, los discursos, el pensamiento crítico, pero en la vida nos descubrimos reproduciendo todas las prácticas del sistema que nos ha imbuido en nuestro ser. A veces nos descubrimos incluso tomando Coca-Colas cuando somos del discurso agroecológico, o sembrando con pesticidas, o muchas de estas cosas que terminamos reproduciendo y que contradicen muchas veces nuestro discurso. Eso es algo que nosotros le llamamos ambivalencia. Ambivalencia que podemos decir de una cosa y actuar de otra forma. Y generalmente casi todos somos ambivalentes en diferentes grados. Y ese es el trabajo más importante que nosotros pensamos. Incluso, tal vez no es antes o después, pero creo que si no hay un trabajo interior, personal, difícilmente podemos hacer un trabajo externo de transformación de la realidad. Y para nosotros, bueno, ya les comentaba esta dominación, la resistencia de los pueblos indígenas a 500 años de dominación, y la transformación sería esta parte como alternativa. Una de las alternativas, la comunalidad. Nosotros nos hemos centrado en esta parte de la comunalidad, del buen vivir, y esta transformación debe ser, pues, interseccional. Generalmente, la dominación, básicamente, como la entendemos nosotros, es el ejercicio egoísta del poder. Todos tenemos poder y todos podemos optar, en cierta forma, por utilizar nuestras capacidades de forma egoísta o de forma altruista, podríamos decir, para el bien común, para el bien consensuado, participativo, o para nuestros intereses personales.
Y diferentes sociedades han ejercido o han promovido diferentes formas de ejercicio del poder. Pues el capitalismo se basa, como ya ustedes saben, en el individualismo, en el egoísmo, en el uso de mi poder para mis necesidades, para mis intereses personales, sin importarme ni el otro como persona, ni menos la naturaleza y las cosas. Y la comunalidad, pues, trata como decíamos, como es una ideología, un ideal alternativo a toda esta crisis a que nos ha llevado el sistema capitalista. Un poco cómo ven la dominación objetiva a nuestros compañeros de UNEM, cómo ven a la comunidad ahí avasallada prácticamente por el capitalismo, pero desde dónde todavía existe como ese oasis de vida, podríamos decir, dentro del capitalismo. Y un poco cómo ven la dominación subjetiva, cómo se ven ellos en esta dominación subjetiva y cómo el maestro de traje, de corbata, es como que el ideal a seguir y el indígena como que es el atrasado, el salvaje, el indígena o la indígena. Entonces, un poco es como la dominación subjetiva nos afecta nuestra forma de ver, de pensarnos a nosotros mismos, tal vez en un futuro. Nosotros hemos trabajado mucho esto de la dominación subjetiva eh, eh, en el caso de los compañeros indígenas, pero igualmente se da en nuestro caso. Nuestro caso, como nosotros, los que hemos acompañado procesos de educación intercultural, como les digo, generalmente manejamos un discurso crítico, pero luego terminamos reproduciendo muchas prácticas contrarias a nuestro discurso. Terminamos haciendo prácticas folclóricas de la cultura, reivindicando aspectos como superficiales de la cultura, como quizás podría ser el vestido, la lengua, que no es superficial, pero muchas veces la manejamos de esa forma. Y es muy difícil aceptar esas prácticas de ambivalencia que tenemos interiorizada. Lo primero que tenemos que hacer es un proceso de reflexión crítica, problematizarnos todas nuestras prácticas cotidianas que realizamos, hasta dónde son coherentes con nuestro discurso que manejamos y aceptar que finalmente somos ambivalentes. La mayoría, todos somos ambivalentes y tratar de trabajar en ese proceso de resistirnos a esas dominaciones. Es un proceso largo, es un proceso existencial. Yo creo que terminará la vida y no terminaremos de liberarnos completamente porque vivimos dentro del sistema y no podemos evitarlo. Muchas veces en ambientes como este o cuando vamos a sembrar, reproducimos prácticas comunitarias, pero regresamos a la ciudad y lo que tenemos a la mano y lo que sabemos y lo que nos permite el sistema es reproducir mucho estas prácticas colonialistas, capitalistas, y terminamos haciéndolo. Y no es que algún día vayamos a ser perfectamente liberados, transformados, pero sí es un proceso que tenemos que trabajar continuamente. Y nosotros creemos que esa transformación no puede ser, no puede ser nada más cognitiva, intelectual, tiene que ser emocional, valoral, sentimental, le llamamos convivencial, tiene que ser una transformación vivencial y no solo de nosotros, sino con los otros y con el mundo, como nos enseña mucho la comunalidad o el buen vivir. Nosotros lo que recomendamos a los maestros es a estos, como les platicaba, los promotores educativos o los maestros oficiales, siempre les recomendamos, ya hay un discurso étnico de reivindicación de las culturas, es ya prácticamente perdió desde hace 20 años y ya muchos lo manejamos, pero les recomendamos regresar a su comunidad, regresar a sembrar, a participar en las prácticas rituales, productivas, para volver a vivir su comunidad, a sentir con la gente, con el mundo, para que se pueda dar este proceso de transformación, de transformarse como persona uno. Bueno, eso es como el fundamento político de nuestra propuesta del método inductivo intercultural y de las milpas educativas.
Y el fundamento filosófico, le llamamos nosotros, está sustentado en la comunalidad. En eso que fuimos descubriendo poco a poco, cuando fuimos viviendo y conviviendo con las comunidades, fuimos entendiendo de qué se trataba esa cultura indígena. Ahora, después de 20 años, ya hay muchos escritos que sistematizan esa filosofía de vida de las comunidades indígenas. Mucho la comunalidad se le ha llamado, hace 20 y tantos años no existía cuando empezamos nosotros, le llamábamos, me acuerdo, los valores positivos de las culturas indígenas. Así empezamos nosotros. Ahora ya, bueno, en Chiapas se le ha llamado el buen vivir, en Oaxaca la comunalidad, bueno, aquí en Chiapas, en Celtal se le dice el Equilcuixlejal, en Sudamérica es el Suma Causay, buen vivir también, en Colombia se le llama el vivir sabroso, pero todas las, como que hay una matriz, cierta similitud que comparten todas las culturas mesoamericanas, prácticamente en todo el continente. Bueno, y ese es nuestro fundamento filosófico ahora de nuestro proyecto de Milpas Educativas. Tenemos un fundamento pedagógico también inspirado en las culturas indígenas. De hecho, muchos proyectos alternativos al capitalismo en los más diversos ámbitos han estado volteando a las comunidades indígenas como una alternativa real, vivida al capitalismo. Los proyectos agroecológicos, los proyectos de salud, los proyectos políticos, los proyectos de educación, muchos proyectos han estado buscando y ven como una alternativa real al sistema capitalista la forma de vida de las comunidades indígenas. Otra vez, sin esencializar, sin romantizar, ha sido una forma construida durante 500 años de resistencia. Estos conceptos de comunidad deben vivir son hasta cierto punto como horizontes de vida, filosofías, ideales, que hasta cierto punto se cumplen, hasta cierto punto no. Hasta cierto punto hay, se presentan y hasta cierto punto han sido desplazados también por el capitalismo. Antes de pasar un poco a cómo hacerlo, también quería compartirles un poco cómo vemos o cómo concebimos nosotros esta comunalidad o buen vivir desde nuestro proyecto. Coincido mucho con, bueno, lo que platicó Jaime Martínez Luna la vez pasada en el primer conversatorio. Hay muchos escritos que se han hecho, les digo, de Latinoamérica o aquí en Chiapas, en Oaxaca, con diferentes conceptos, pero que más o menos engloban ciertas características similares de las culturas mesoamericanas. Para nosotros como lo principal, como tal vez no lo principal, como el fundamento, el punto de partida de este buen vivir o comunalidad, es como hay una ontología relacional, ontología ética, holística, le llamamos nosotros, es este concebirnos, un poco lo que decía Jaime en la conferencia, él dice no somos libres, no hay libertad, somos integrantes del mundo, somos como ecodependientes, interdependientes. Entonces, no podemos decir que hay libertad si necesito del oxígeno, si necesito de la planta, si necesito del agua, si necesito... Eso es lo que dice Jaime Martínez Luna. Entonces nosotros concebimos esto como una ontología relacional, como que no existimos de manera independiente, aislada, como individuos, como nos quiere decir el capitalismo, sino como existimos como parte de una comunidad natural, no una comunidad solo social de personas, sino con las plantas, con los animales, con el aire, con el suelo, con el sol, y sin todo eso no podríamos sobrevivir. Entonces, esto es lo que le llamamos una ontología relacional, que no podemos concebirnos como entes aislados o individuos. Y esta concepción como holística de las personas, mucho en Occidente se le da mucha preponderancia a la parte intelectual, a la parte académica, y en las comunidades se le da mucha importancia, no sé si más, a la parte emocional, a la parte corporal, a la parte espiritual de las personas, pero se concibe a las personas de esta forma como más integral, holística. Y a partir de esta concepción, un punto de partida fundamental, también creo que lo mencionaba Jaime, es una forma de respeto que nosotros hemos aprendido en las comunidades. No es el respeto así como
tal vez como lo concebimos en Occidente, como una forma de tolerancia hacia los demás, ese respeto, que bueno, el otro haga lo que quiera. Es como una forma de respeto profundo a la existencia de todo cuanto hay en la naturaleza. En celtal se dice Ichel Tamuk, pero bueno, es difícil incluso de ponerlo discursivamente, menos de traducirlo al castellano. De ahí las dificultades de comprender discursivamente, intelectualmente, estas profundidades de la cultura. Pero nosotros lo hemos vivido en las comunidades indígenas, cómo se tiene respeto, se conciben como seres igual al mismo nivel que nosotros como personas, a todos los entes de la naturaleza, a una planta, a cualquier animal, se le habla, se le pide permiso, se le pide perdón, a la tierra cuando hay que sembrar se le pide permiso, se le pide perdón por lastimar su cara, algo que le llamamos como ajau, se le llama aquí en Chiapas como en Tzotzil, se traduce más o menos como dueños de la naturaleza, dueños del cerro, el dueño del río, el dueño de los animales. Cuando se va a la casa hay que pedirle permiso. Incluso a un animal que hay que cazar se le dice como un discurso diciéndole, bueno, pues te voy a cazar porque tengo que sobrevivir, pero no es que te quiera matar ni te quiera hacer daño, pero es parte de la vida. Y como un justificación, un pedirle perdón al animal que hay que cazar. Incluso en las comunidades indígenas se tiene ese respeto, esa concepción como seres vivientes, hasta a cosas, yo le llamo cosas que para nosotros son muertas, como las piedras. Las piedras, muchas piedras tienen vida. Los utensilios de la casa, por ejemplo, la olla con la que se cuecen los tamales, se le tiene concepción y se le tiene respeto. Y es como una olla que tiene interacción, que tiene agencia también. Y que si se enoja la olla, no cuece bien los tamales. O le da vergüenza a la olla y no cuece bien los tamales. Entonces tenemos que tratarla con respeto. Si algo hicimos mal y le dio vergüenza, luego tenemos que hacer un ritual para resarcir el mal que le hicimos a la olla y pueda hacer los tamales como debe de ser. Entonces, hay una concepción de la vida en la que todos somos iguales y todos merecemos un respeto profundo, en la que se vive no de manera intelectual, sino de manera sintiente con todos los otros seres. En eso me gusta un libro de afectividad emocional de Omar Felipe Giraldo, donde habla de estas formas de relación emocional con todos los seres sintientes de la naturaleza. Somos los seres humanos cuerpos sintientes más que cuerpos pensantes, y las culturas indígenas son así. A veces me cuesta trabajo decirlo como en palabras. Otra cosa es como las personas no son concebidas para un trabajo monótono, sino todas son pluriactivas, pluricapaces, siembran, hacen trabajos de carpintería, o hacen cocina, o hacen rituales, pero todas las personas son pluriactivas y se le da mucha importancia al disfrute, al estar bien en una actividad, en el trabajo, no como nosotros que generalmente vamos a trabajar por obligación, a veces de malas, porque ya no quedó de otra y mejor si no trabajamos. En las comunidades se da mucha importancia a que las personas vayan contentos al trabajo. Si van a la siembra de mal gusto, es mejor que no vayan porque no va a resultar la siembra, no va a salir o van a salir mal las actividades. Si van a cocinar las mujeres de mal gusto, no va a resultar la comida o va a resultar mal hecha. Entonces es muy importante el estar bien, el estar contento, el estar gozoso, el estar en convivencia. Y generalmente muchas de las actividades terminan en una convivencia, terminan en compartir los alimentos, en compartir bebidas, en disfrutar. Entonces, esta concepción integral de la persona nos lleva a trabajar cosas como el sentipensar, la espiritualidad, una salud que va más allá de un malestar meramente físico. Generalmente, cuando alguien está enfermo en comunidades, lo tratan de manera integral o tuvo algún problema con alguna persona o algún problema tiene con su espíritu y hay un tratamiento integral.
Y todo esto nos lleva a una vida colectiva comunal, que es mucho lo que habla Jaime Martínez Luna, Benjamín Maldonado, la propiedad colectiva de los recursos. Se está terminando. Bueno, aquí en Chiapas, en muchos lugares certificaron la privatización de las tierras, pero las siguen trabajando como si fueran comunales, como si fueran colectivas. El trabajo colectivo, la mano vuelta, el intercambio, que es muy importante más que la compra-venta. Todos estos eventos como la Guelaguetza en Oaxaca, que son eventos muy importantes de intercambios, y las convivencias que son muy comunes en las comunidades. Muchas veces en comunidades no se valora tanto el acumular bienes y dinero. Generalmente cuando alguien tiene de más o le va muy bien en bienes y dinero, lo nombran como para organizar las fiestas, porque en las fiestas tienen que compartir mucho de lo que tienen. Y la idea es más o menos nivelar, que nadie tenga de más y que nadie tenga de menos. Y mucho de las fiestas, de los sistemas de cargo, tienen esta función de nivelación y de compartir mucho de lo que habramos obtenido. El poder colectivo comunal, que ha sido muy reivindicado, por ejemplo, por el STLN, esa tradición asamblearia, no es una democracia participativa tipo 4T, ahora que nos hacen consultas para todo. Es una real democracia participativa activa de las personas en las asambleas. Todas las decisiones se toman en colectivo, en asamblea, y se ponen en práctica en colectivo a través del servicio comunitario, a través del TEC, a través del sistema de cargos. Todos pueden decidir, opinar, pero todos tienen que actuar también en el desarrollo de las iniciativas, y se le da mucha importancia a esta autonomía de los pueblos indígenas, no solo de los pueblos, de las organizaciones, incluso de las personas. Autonomía no individualista, sino una autonomía relacional, podríamos decir. Y esto que a mí, bueno, lo hemos conceptualizado un poco así como filosofía naturocéntrica, esto de que ya no es el ser humano el que está en el centro del mundo, no es antropocéntrica, pero tampoco biocéntrica, no es la vida la que está en el centro del mundo, la vida como la concebimos en Occidente, que qué es lo que tiene vida y no tiene vida, lo que les decía, todo tiene vida, prácticamente hasta las piedras, hasta las ollas. Entonces, es ese de tener a la naturaleza en el centro y de que todos somos ecodependientes uno de otros. Así es que todo tiene vida, el territorio, la piedra, el aire, el viento. Al viento hay que pedirle que no tire la milpa, por ejemplo, y hay que hacer un ritual para pedirle al viento que no tire la milpa, la lluvia. Y todo esto se da en el marco de esta convivencia cotidiana con los otros y con la naturaleza, con un conocimiento profundo y una concepción sagrada de la naturaleza. Todo es sagrado. De hecho, aquí en Chiapas casi todo se le da el nombre de sagrado, la sagrada tierra, el sagrado sol, el sagrado maíz. Este, y bueno, todo esto, lo que les platicaba, la reciprocidad con la naturaleza, la comunicación con la naturaleza. Yo me ha costado mucho trabajo porque he querido aprender a cómo comunicarme. Aquí, por ejemplo, cuando hay en algún caso, plagas, por ejemplo, de babosas, nos decían los compañeros, que hay que hablarle a las babosas y hay que hablarles para que no acaben con nuestras plantaciones. Y yo tuve alguna vez una plaga de caracoles en mi jardín y digo, ya les hablé y no se van. A lo mejor hay que hablarles en tzotzil y no entienden el español, así como jugando. Y me dijeron, es que lo que entienden no son las palabras. Lo que entienden y cómo te vas a comunicar con los animales es con tu corazón. Ellos sienten y entonces les tienes que transmitir ese sentir. Puedes hablar, pero eso es lo de menos. Lo que vas a transmitir en esa comunicación es como tu sentir de corazón a corazón. Bueno, me sigue costando trabajo, casi no lo alcanzo a entender, menos que lo alcance a aplicar, pero es una concepción muy profunda de esa comunicación con la naturaleza. Y en agroecología, donde podemos conseguir, hay prácticas agroecológicas también con sabiduría milenaria. Se han introducido cultivos nuevos, pero casi siempre se introducen no como monocultivos, sino como policultivos. Introducen el café y en el café intercalan diferentes tipos de plantas. Bueno, la milpa es el policultivo tradicional de las comunidades y entonces ellos trabajan también con muchas prácticas agroecológicas.
¿cómo hacerlo? Ahora sí, ¿cómo hacer y cómo llevar todo esto a nuestra práctica y a nuestra transformación? Nosotros pensamos que todas las culturas, bueno, esto basado con Jorge Gachey en la teoría de la actividad, que fueron unos psicopedagogos rusos quienes trabajaron esto. Eh, Todas las culturas, la nuestra también, no solo las culturas de los pueblos originarios, sus filosofías, lo que les digo, no se pueden conocer y aprender en toda su complejidad, riqueza, dinamismo, sino es en la vida misma. No se pueden discursar, no se pueden conceptualizar, porque hay cosas del sentimiento, de la emoción, de esta relación corporal, emotiva, sintiente, que no son traducibles en palabras, menos en conceptos. Y entonces, de acuerdo con estos teóricos de la actividad, es la actividad social cotidiana como nuestra unidad molar de vida. Es una actividad así como en física es el átomo, la unidad más básica, en química puede ser la molécula. En la sociedad, para nosotros, esta unidad básica es la actividad social. En una actividad social se condensa esa riqueza de la cultura, de la vida, como sintetizada en cierta forma. Entonces, esas actividades sociales para nosotros son nuestras unidades de análisis, también nuestras unidades pedagógicas, en donde se integra todo esto que les comentaba. Bueno, en educación se integra toda esa fragmentación disciplinaria que trabajamos en los currículums tradicionales, pero es en esas actividades donde nosotros nos transformamos como personas, nos transformamos con el mundo y con la sociedad y como les decía, es holística, integral. Y entonces para nosotros, donde debemos de trabajar la cultura, donde debemos aprender, construirnos, transformarnos, es en las actividades sociales como unidades de la vida en sociedad. Y en eso se basa el método inductivo intercultural, que es básicamente como un interaprendizaje. Interaprendizaje es un concepto también que manejamos con Jorge Gachey y María Bertelli, en el sentido parecido al de Paulo Freire, de que nadie educa a nadie ni nadie se educa solo, sino que todos nos educamos sin interacción. Esto es el interaprendizaje y no nada más nos educamos o aprendemos otra vez, no nada más las personas sociales, humanas, sino interaprendemos con la naturaleza. Nosotros siempre nos dicen los compañeros, porque a nosotros siempre se nos olvida o no estamos acostumbrados y siempre nos dicen, acuérdate de que quien más nos enseña es la naturaleza. Nuestro principal educador, nuestro principal maestro es el sol, es la lluvia, es la tierra y también nosotros nos enseñamos entre nosotros, pero también aprendemos incluso de las plantas, de las cosas. Bueno, y entonces nosotros, el método inductivo intercultural como tal es eso, es compartir aprendizajes, transformarnos con personas en nuestra participación en las actividades sociales cotidianas. Y actividades sociales cotidianas nos referimos a todo tipo de actividad que realicen las personas o incluso otra vez que se realicen con los seres de la naturaleza. Pueden ser actividades productivas, alimentarias, sanitarias, o sea, de salud o políticas, de organización o rituales espirituales o recreativas, de descanso incluso, comunicativas nada más, o incluso actividades intelectuales. Bueno, todas estas es lo que se hace en sociedad. De hecho, parafraseamos nosotros esa famosa frase que dice, pienso, luego existo. Descartes creo que decía, y es como el fundamento del academicismo. Nosotros decimos, actúo, luego vivo. Un poco lo decía también Jaime Martínez, recuerdo en la conferencia. La acción es una parte muy importante de la comunalidad. Nosotros lo concebimos como esta actividades sociales. Y entonces para nosotros lo fundamental es participar, vivir en las actividades sociales de la comunidad. Eso es para aprender, para entender, para comprender la cultura comunitaria. Posteriormente, ya en términos educativos, nosotros hacemos un proceso que le llamamos explicitación de los saberes comunitarios. En cada actividad se ponen en práctica, se ponen en función, se ponen en juego un sinnúmero de saberes, de conocimientos sobre la naturaleza, sobre las personas, sobre la sociedad, de emociones, de sentimientos,
de valores, bueno, toda la complejidad que les he comentado, se ponen en función en cada actividad social. Y entonces nuestro trabajo de nosotros es un poco, pedagógicamente le decimos explicitar. Como todo esto en las actividades sociales se pone en práctica así como muy natural, muy a veces automático. Si nosotros vamos y entrevistamos a las personas y les preguntamos cómo viven esto de la comunalidad, cómo es, general, a lo mejor ya hasta nos dicen ni existe, ni sabemos. Y más con el proceso de devaloración que ha sufrido la cultura indígena, incluso muchos sabios de la comunidad nos podrán decir, no, si yo soy ignorante, no fui a la escuela, entonces no sé nada. Entonces, si le preguntamos sobre esos conocimientos, es probable que no obtengamos mayor respuesta. Entonces, la tarea de nosotros es, lo ideal sería junto con ellos para revalorar toda esta sabiduría que tienen, explicitar, o sea, ya que estamos participando en la actividad, ir viendo, aquí hay un conocimiento profundo de las plantas, de la relación del sol con la germinación, de la luna con la germinación, de la asociación de cultivos, de la emocionalidad. Bueno, en cada actividad hay un cúmulo de saberes implícitos y sentimos que el trabajo de nosotros como educación intercultural es explicitar todos esos saberes. Puede ser verbalmente, puede ser textualmente, puede ser por medios gráficos, diferentes formas. Un siguiente paso que hacemos nosotros es la ampliación de esos saberes comunitarios. A veces en la misma práctica que estamos haciendo, sentimos que hay un conocimiento profundo, pero no sabemos qué es. Entonces podemos entrevistar a los sabios de la comunidad, a quien creamos que pueda saber y tratar de entender por qué se realizan esas prácticas. Y nosotros como educación intercultural hacemos un proceso de articulación con los saberes científicos, con los saberes escolares o externos, y muchas veces hay esta articulación entre los conocimientos y muchas veces hay algo que le llamamos contrastación, que no se puede establecer una articulación armónica, podríamos decir, sino que son concepciones un poco distanciadas. Bueno, lo científico es un poco más experimental, es más académico, es más intelectual, mientras que los conocimientos de la comunidad son más vivenciales, emocionales, sintientes, como les he venido diciendo. Y finalmente nosotros hacemos un proceso de sistematización de esos conocimientos, de esa sabiduría que nosotros hemos explicitado en las actividades. Ahora nosotros les vamos a pedir que hagan un ejercicio así similar, pero no todos los pasos que nosotros hacemos en el método inductivo intercultural con objetivos pedagógicos, sino estos que puse un poco en negritas, que vayan y participen en las actividades sociales comunitarias, que se sientan interpelados por esa otra forma de vivir, por esa otra forma de ver el mundo, que vayan como aprendices, como niños. Recuerden cuando eran niños que querían aprender, que queríamos, no sé, tomar el mundo en nuestras manos, queríamos aprenderlo. Entonces así un poco ir nosotros en esas actividades sociales cotidianas. Pero debemos de ir con esta otra mirada, una mirada de tratar de entender como las alternativas que la comunalidad y el buen vivir pueden ofrecernos a nuestro trabajo, en este caso de ustedes agroecológico principalmente, pero en términos generales como alternativas al mundo de vida capitalista. Entonces vamos a hacer un poco de explicitación de esos saberes comunitarios y vamos a tratar de sistematizarlos en un recurso que ahorita les platicaré hacia grandes rasgos. Bueno, la teoría de la actividad es muy compleja, cómo trabajamos desde cuestiones intelectuales, prácticas, sentimientos, emociones, herramientas físicas que trabajamos en nuestro trabajo agroecológico, la pala, el asadón, la coa, pero también herramientas cognitivas, diferentes formas de sistematizar el conocimiento, pero son muy importantes también las herramientas simbólicas, que es el lenguaje y la cultura, que nos ayuda a como integrar toda esta complejidad de la vida en una actividad social. Bueno, esto es un poco más complejo, solo para que vean. Entonces, lo que les estamos pidiendo que van a hacer en este trabajo de este módulo o de esta parte del módulo de agroecología política es hacer
investigación convivencial. No, no me convence tanto el término investigación, más bien le llamo interaprendizaje convivencial. Queremos ir a aprender con las comunidades desde su práctica vivencial. Entonces, como algunas recomendaciones, aunque también están dentro, entiendo, de la plataforma, estas recomendaciones, voy a comentarles así a grandes rasgos. Primero tenemos que ir como acercándonos a la comunidad. Entiendo que varios de ustedes, algunos viven en la comunidad, son de la comunidad, algunos otros no. Nosotros lo hacemos esto principalmente con los maestros de las escuelas oficiales que muchas veces viven fuera de la comunidad y solo van a dar su clase. Entonces les pedimos permanecer más tiempos en las comunidades, buscar la forma, cada quien tendrá sus formas, como visitar a personas conocidas, o a acudir a las fiestas que hay en la comunidad, algunas celebraciones, acudir a eventos de intercambios, o al trueque, al mercado, al tianguis si hay, pero buscar la forma de irse acercando más a la comunidad, ir identificando las diferentes actividades que se realizan en la comunidad. Esto parece ser sencillo, pero en el ejercicio que hacemos con maestros de escuelas oficiales, la primera vez van a la comunidad y dicen, no, allá no hacen nada. Todo el día están descansando. Las señoras están en su casa y hacen la comida ya, y los señores, pues no, ya solo reciben su apoyo. Eso viene y les dicen generalmente. Y les decimos, generalmente van bueno, medio ven desde su escuela cuando están a las 9, a las 2. Y muchas veces el trabajo de los campesinos se realiza a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana están trabajando y a las 10 de la mañana ya están descansando. Y luego hacen otras cosas que pareciera que no son mucho trabajo, pero generalmente hay muchas actividades y tenemos que afinar la vista, afinar la mirada para identificar la cantidad de actividades que se realizan todos los días. Entonces, pedir permiso de participar, como les decía, como aprendiz en algunas actividades cotidianas que ustedes identifiquen o donde puedan tener acceso. Siempre explicar que ustedes están en este proceso de formación y yo creo que creen que hay muchos aportes en el conocimiento de las personas que nos pueden servir. Muchas veces recomendamos, siempre cuando se hace alguna actividad, en las comunidades se comparten alimentos, y habría que preguntar también si ustedes pueden llevar algo. Nosotros cuando empezábamos llevábamos cosas de aquí de la ciudad a la comunidad y después nos terminaron regañando, porque llevábamos a veces cosas industrializadas que pensábamos que les iban a gustar. Ya les digo, hace 25 años cuando empezamos a ir a la comunidad. Entonces, preguntar qué pueden llevar, qué no pueden llevar. A veces pueden ser alimentos que se pueden compartir en las actividades. Ya estando en la actividad, lo que les decía es tratar de participar como niños, de aprender, y cuando las personas entienden lo que nosotros queremos, ellas mismas nos tratan como si fuéramos unos niños que no sabemos y nos empiezan a dar tareas simples, sencillas para ir poco a poco aprendiendo. Pero nosotros podemos ir también con esa idea, observar qué es lo que se está realizando. Por ahí tenemos también una guía de qué observar y cómo observar, dónde se realiza la comunidad, la actividad, cuándo se realiza, cómo se realiza, quiénes participan, qué recursos usan, cómo se relacionan entre ellos. Como les decía, hacer o ayudar. Siempre lo importante es que nosotros también hagamos. No se trata de ir de observadores, nada más como les decía. Esta relación con la tierra no se puede, incluso ni siquiera observar estando muchas veces ahí. La tenemos que sentir. Nosotros cuando vamos a sembrar y se empieza a deshiervar y se hace con la mano y se sacuden las hierbas, es una relación particular con la madre tierra que yo alcanzo a entender cómo se concibe la madre tierra tan profundamente cuando uno está haciendo ese trabajo, cuando está uno manipulando con las manos la tierra. Y después, si no lo hace uno, es una concepción que se queda en cuestiones intelectuales, pero sin el sentir, sin la emoción de participar en las actividades. Entonces, tratar de participar, de hacer algo. Tratar de no intrometerse tampoco de más, porque podemos echar a perder algunas cosas en lo que se les ha indicado o en lo que nosotros consideramos que podemos participar.
Se recomienda que mientras se realiza la actividad podemos hacer algunas preguntas a las personas, pero también con mucho cuidado de no prejuzgar, de no interrumpir, de no abrumar y de no cuestionar muchas cosas que se están, sino de tratar, como les decía, de sentirnos eh, trastocados por esa otra cultura. Y es muy importante no solo ver como conocimientos intelectuales, sino percibir, como les digo, esas sensaciones, emociones, sentimientos, que sea una experiencia convivencial. Y también les pedimos para el ejercicio que vamos a hacer de sistematización, pedir permiso de tomar algunas fotografías de aspectos que consideren importantes. Tampoco estar tomando fotografías al ton y son, sino tomar algunas que consideren importantes. Y después de la actividad les vamos a pedir tomar notas sobre todo lo que observaron y vivieron. Nosotros recomendamos que las notas no las tomemos durante estamos en la actividad o tratamos de tomar lo menos de notas durante estamos en la actividad, porque hemos visto que muchos niños van así, van con su cuaderno y empiezan a ver la actividad y empiezan a estar anotando, anotando, anotando y se pierden del participar. Por estar anotando se pierden del sentir, se pierden del percibir. Entonces les recomendamos mejor involucrarse íntegramente como personas en la actividad y tratar de tomar las notas lo más que sea posible. Habrá notas que a lo mejor y puedan tomarlas en la actividad, pero mejor si es después de terminar la actividad. Y finalmente después les vamos a pedir que hagan una sistematización de sus actividades por medio de una herramienta que nosotros, bueno, no nosotros, ya es muy antigua de educación popular que se llama Fotovoz. Pueden encontrar ejemplos de Fotovoz en el libro de Milpas Educativas que está como recurso también en la plataforma. Básicamente de lo que se trata es de elegir algunas fotografías representativas de la actividad y a partir de las imágenes de las fotografías elaborar un texto que dé cuenta de los elementos importantes de la actividad, así como de los principios de la comunalidad que hayamos identificado. Puede ser que con cada foto hagamos un texto o juntemos algunas fotos y hagamos un texto que describa esas fotografías, la actividad. Y ahí es como es muy flexible a la creatividad de cada uno de ustedes. De hecho, pueden ver muchos ejemplos diferentes en el libro del buen vivir o incluso subimos algunos ejemplos, creo otros también en la plataforma. No estoy tan seguro, pero creo que sí. Les decía que también en el libro de Milpas Educativas pueden checar algo que nosotros le llamamos los ejes temáticos del método inductivo intercultural y que les pueden servir como guía para profundizar en esos saberes que hay en cada una de las actividades. Nosotros esos ejes temáticos, bueno, para nosotros los ejes temáticos son territorio, recursos, trabajo y fin social. Decimos nosotros que las personas o todos los seres de la naturaleza coinciden en un territorio. Y entonces nosotros tratamos de describir ese territorio. ¿Cómo es ese territorio? Es la milpa es el territorio, la cocina es el territorio, el lugar de la asamblea es el territorio. Bueno, el lugar es el espacio-tiempo donde está realizando la actividad. Eso es el territorio. Entonces tratamos de describir los elementos que hay en el territorio, las relaciones que hay entre esos elementos. De esos elementos, normalmente en la actividad, el ser humano utiliza algunos como recursos. Si va a sembrar la milpa, el recurso es la semilla. Si va a limpiar el terreno, ahorita estamos en tiempos de preparación de la tierra, en tiempos de siembra ya en algunos lugares. El recurso es la tierra como tal, el suelo como tal. Entonces podemos analizar nuestros recursos, los diferentes recursos, analizarlos detalladamente, qué tipos de recursos son, cuáles son sus características, cuáles son sus funciones, sus relaciones, sus interacciones, todos los elementos del territorio, todos los elementos del recurso. Con esos recursos nosotros hacemos un trabajo de transformación generalmente a la hora de sembrar, a la hora de cocinar, a la hora de recolectar, no sé, a la hora de limpiar el terreno, a la hora de preparar el terreno, estamos haciendo un trabajo y en ese trabajo participan diferentes personas, diferentes actores, utilizamos herramientas, utilizamos diferentes técnicas, utilizamos diferentes formas de interactuar con los diferentes elementos del territorio y los recursos. Todo eso lo podemos describir y analizar tan a profundidad como nosotros consideremos o con nosotros tengamos la capacidad. Y generalmente en toda actividad tiene una finalidad, un fin social le llamamos nosotros.
Puede ser para la producción, puede ser para la alimentación. Como les decía, puede ser para la alimentación, la recreación, la salud, la comunicación o simplemente para la convivencia. Podemos describir cuáles son esos fines sociales para los que sirve esta actividad. Bueno, es casi infinita la cantidad de saberes, la cantidad de conocimientos que podemos extraer de una actividad social la más sencilla que nosotros nos podamos imaginar. Bueno, ahí tengo un cuadrito donde más o menos se explica cómo podemos ir analizando, desglosando, detallando cada uno de los 4 ejes temáticos que trabajamos nosotros en cuestiones pedagógicas. Y finalmente, solo como ejemplo, les muestro algunos fotovoces que están también en el libro de Milpas Educativas. Este fotovoz, por ejemplo, habla sobre una actividad que es elaboración de canastos de caña brava y está dividido por los ejes temáticos del método educativo intercultural. Por cada eje tomaron una fotografía y por cada uno de los ejes se hace una descripción. Pueden leerlo ya posteriormente más a profundidad y en esas descripciones sí hay elementos muy importantes y profundos de la concepción filosófica de la vida de los pueblos indígenas, de la comunalidad, de muchos de estos elementos de la comunalidad de los que hablamos. Algo así podría ser, pero está abierto como a la creatividad de cada uno. Incluso hay algo que le llamamos ahora fotoaudios, que en vez del texto se pueden escribir audios acompañados de las fotos. Bueno, creo que ya ustedes trabajarán en otra materia, algo así como alguna composición más completa. Hay ejemplos de otros fotovoces, las fotografías significativas sobre la actividad y una descripción un poco. Esto como de los significados indígenas sobre el manantial, sobre los aguajes, qué importancia tienen estos elementos del territorio entre los indígenas. Bueno, tenemos muchos otros elementos en el método inductivo intercultural. El calendario ya lo trabajarán en una próxima sesión, aunque desde otra perspectiva, pero nosotros en el calendario aglutinamos todas las actividades sociales de un ciclo anual en las comunidades indígenas. Tenemos la elaboración de mapas vivos, representamos todas las actividades que se realizan en el territorio de la comunidad, en dónde se realizan, más o menos dibujamos y muchos de los elementos de la comunalidad se representan en estas representaciones del territorio vivo. Hemos hecho algo que le llamamos libros milperos, que es como una apropiación de los libros cartoneros también, libros artesanales, en donde hacemos colecciones, podría ser algo así como colecciones de fotovoces sobre diferentes actividades. Lo pueden elaborar los profesores, los niños, o bueno, sí, sí, casi siempre con participación de adultos de la comunidad. Y tenemos muchos otros recursos, materiales, libros, y finalmente lo que nosotros llamamos milpas educativas, que es el texto que también está como referencia. Nosotros terminamos entendiendo que la cultura se tiene que vivir en donde se da la vida de las comunidades. Y a nosotros eso le llamamos milpas educativas. La milpa como una metáfora de ese agroecosistema de los pueblos indígenas, donde se ve toda esa interdependencia, toda esa ecodependencia entre lo natural y lo social. Al final, la cultura de los pueblos originarios tiene mucho su fuente en la milpa. Y por eso para nosotros fue muy importante llamarle milpas educativas, el trabajo que finalmente estamos realizando en nuestro trabajo con niños. Espero yo que esto les sirva. Eso sería por lo pronto y estaría abierto como a sus preguntas, comentarios, dudas, críticas también. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Raúl. Fascinante tu charla. Creo que nos va muy bien en este momento del curso. Aquí he estado leyendo también los mensajes en el chat. Ya se ha dado un diálogo interesante. Sí, yo solamente quería agregar un poco algo también que habíamos conversado contigo, Raúl, en estas sesiones que hemos estado teniendo de preparación del curso, que es retomando, ¿no?, lo que tú planteabas al inicio de, pues, contra este modelo pedagógico y del extensionista de llegar
proponiendo y llegar queriendo enseñar, pues esta actitud de llegar queriendo aprender y llegar observando las prácticas que ya existen, ¿no? Entonces, nosotros pues estamos en este momento de estar haciendo nuestros planes de acción comunitarios, de estar proponiendo prácticas agroecológicas para las comunidades, estar invitando a que se sumen con nosotros a hacer unos huertos demostrativos o 1000 prácticas que estamos impulsando. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Esta perspectiva que nos compartes para, pues también como reflexionar desde dónde, otra forma también de acercarnos, porque pues muchos compañeras y compañeros por ahí pues han planteado el problema de que pues la gente, los campesinos, las campesinas de por sí son muy ocupados. ¿Cómo le vamos a hacer para invitarlos a que vengan a nuestras prácticas, a los talleres, a la reunión de la COA y la otra reunión? Y entonces, esta es una aproximación diferente en donde nosotros vamos a donde ellos ya de por sí se reúnen, a donde ellos ya de por sí están teniendo experiencias colectivas, interaprendizaje, diálogos, ¿no? Entonces, es una invitación a que las actividades que estamos planeando y esta búsqueda pues como de poner en el centro de la mirada, ¿no? Los aspectos de la comunalidad que aún existan en la comunidad donde estamos trabajando, pues poner todo eso en el centro y partir de lo que ya hay, de donde ya la gente pone su prioridad, su energía, su tiempo para reunirse, desde ahí partir para el diálogo, para lo que queramos proponer, para las reflexiones, ¿no? Entonces, por ahí alguien comentaba que por qué todo esto está tan centrado en comunidades indígenas, ¿no? Si no todos trabajan en comunidades indígenas, pues bueno, justamente como comentaba Raúl, pues son modelos, si estamos pensando en alternativas al capitalismo, alternativas a toda esta forma de vida que pues ya vemos que no funciona, pues justamente estamos buscando referencias cercanas, referencias en nuestro propio país, experiencias que nos ayuden a ver y a ver si luego nos comentas, Raúl, pero me comentabas por ahí en algún momento que, pues afinando la mirada, ustedes han encontrado expresiones de esto, incluso en espacios urbanos, en espacios de trabajo, de fábricas, hasta de oficinas. Me da la impresión que podríamos encontrar expresiones de la gente trabajando junta, uniéndose para realizar acciones con un fin social, y que si nosotros llegamos mirando esto, apreciando, explicitando esto, y pues va a ser mucho más fácil que nos integremos a que llegar proponiendo nada más, ¿no? Las actividades. Entonces, eso nada más porque me parecía una conversación importante que tuvimos en algún momento para agregar. Y ahorita, bueno, vamos a abrir, tenemos todavía más de media hora para un intercambio de preguntas y respuestas. Hay muchísimos comentarios como siempre, y aquí Fabiel nos ha estado apoyando en irlos revisando para compartirnos. Entonces, adelante, Efa, te escuchamos. Gracias, Iván. Raúl, muchas gracias por la charla. Pues comparto aquí lo que comenta Iván. Esto se pone más interesante cuando se hace directamente con nuestras comunidades de aprendizaje, y yo creo que va a ser un ejercicio muy nutrido y muy enriquecedor, así como vemos ya los comentarios ahí, ya el diálogo entre las compañeras, los compañeros que están eh, justamente expresando ahí cómo esto pues se puede reconocer en sus propias comunidades, en sus propios pueblos. Raúl, mira, la primera pregunta que tenemos de Dulce Guzmán, creo que se responde un tanto con lo que nos comentaba sobre esto del biocidio y el etnocidio, porque nos pregunta por qué creen que se va perdiendo la cultura e identidad en los pueblos indígenas. Creo que parte de esa pregunta está respondida a partir de lo que nos compartías, pero si quieres agregar algo, pues bueno, ahí está. Hay una pregunta que es muy reiterada entre 3 o 4 compañeros que están aquí
pues preguntando justamente esto que nos decía Iván, ¿no? Cómo este método o estos conocimientos se pueden aplicar en la urbanidad, donde los procesos en comunidad colectiva están limitados o hasta cierto punto inexistentes. ¿Cómo empezar desde cero en un contexto donde estos conceptos están olvidados? Bueno, a esta pregunta nos comenta aquí alguien que se pone como espectador anónimo, pero también lo hace Dulce Guzmán. Y hay otra pregunta que me parece muy importante. Hay algunas que son muy extensas, entonces vamos a ver algunas que están pues, más referidas a cuestiones más concretas en esta primera ronda, y te voy a pedir que abordemos estas 3 preguntas. Te voy a dar la siguiente y después hagamos otra ronda con preguntas ya más extensas. Hay otra pregunta que nos dice Jorge Campos. Hola Raúl, ¿cómo crees que los programas educativos de gobierno deban y puedan dar inicio a una educación más acorde a las necesidades de las comunidades y la ecología desde los niveles escolares infantiles? ¿Y cuándo crees que esto pueda suceder realmente? Pues al querer realizar estos trabajos desde otros programas de gobierno como el PIES, parecen ir contracorriente, ya que están totalmente insensibles y educados bajo el sistema capitalista. Tanto los profesores como los alumnos, a alumnos como a ausentes de luz, a luminosidad. Incluso a veces es difícil poder incidir, y cuando tratas de compartir estos conocimientos te escuchan como persona rara y poco importante. Saludos. Eso es lo que nos comenta Jorge. No sé si quieres dar respuesta a estas 3 y vamos integrando otras preguntas para una siguiente ronda, por favor. Adelante, Raúl. Sí, gracias, Fabián, Iván. Yo creo que las 3 preguntas como que están relacionadas. Yo creo, bueno, sí platiqué por qué se ha ido perdiendo la cultura, pues sí es este avance implacable del capitalismo que ha ido acabando con todo lo alternativo que exista y ha ido imponiendo no solo su forma de ver el mundo, solo su forma de vivir el mundo, solo su forma de concebir el mundo. Hasta cierto tiempo, pues no les había interesado mucho los territorios indígenas porque estaban alejados en las montañas, estaban aislados, pero últimamente con la minería, con los recursos naturales tan escasos, les interesa mucho los territorios indígenas y entonces han estado entrando de lleno a los territorios indígenas para despojar a las comunidades de sus territorios, de sus recursos, y parte muy importante para poder realizar eso es ir acabando con todas estas formas de organización alternativa, colectiva principalmente, que es un gran obstáculo para el capitalismo, estas formas de organización colectiva de las comunidades indígenas. Y han ensayado todo tipo de metodologías para ir acabando con esas culturas, desde la militarización, desde la guerra, hasta los apoyos asistencialistas tipo 4T, que son los que más dividen a las comunidades indígenas. Eso nos lo comentan mucho los compañeros de aquí de las comunidades indígenas, principalmente zapatistas. Entonces, por eso el trabajo de la escuela ha sido fundamental. De hecho, mucho de la creación de la educación indígena en México tuvo que ver con un análisis de las guerras del siglo XIX en México. México desde la independencia hasta la revolución estuvo caracterizado por muchas guerras internas de independencia, de revolución, donde los que fueron los protagonistas de esas guerras fueron mucho comunidades indígenas y rurales. Y entonces lo que hicieron para pacificar el país fue educar a esos indios rebeldes que están haciendo guerra todo el tiempo por medio de la escuela. Y eso por medio de la escuela es ir acabando todos estos referentes culturales. Y de una y de otra forma, todos nosotros somos producto de eso. No sé si alguno de nosotros se considere completamente español, francés, gringo o mestizo completamente. Finalmente, como dice una compañera de nosotros, todos somos indios desindianizados. Nuestro color, nuestra estatura, nuestra forma, nuestra cultura, todos nosotros somos producto de esa
aniquilación de las culturas de los pueblos originarios. Y entonces en las ciudades son producto también de eso. Muchos de los que vivimos en las ciudades o venimos de comunidades indígenas rurales, hay mucha migración de comunidades. Prácticamente las ciudades han crecido en los últimos años de migración de las zonas rurales. O en algunos tiempos fueron zonas semirurales las grandes ciudades de ahora. San Cristóbal de las Casas, cuando yo era niño, era una zona semirural. Mi abuelo era ganadero y agricultor. Prácticamente aquí en la colonia donde yo vivo tenía sus terrenos. Aquí sembraba su milpa y aquí tenía su ganado. Estamos hablando de hace todavía 30, 40 años más o menos. Entonces, en las mismas ciudades todavía persiste mucha resistencia en ese término que venía manejando, en el sentido de que se vivencian todavía muchas prácticas que tienen origen en esas comunalidades o buen vivir de los pueblos originarios. Todavía mi suegra, mi mamá comparten siempre los alimentos con sus vecinos, hacen alguna comida y están pensando en llevarle un poco al vecino de aquí, en llevarle al vecino, o cuando se cosecha algo. Bueno, nosotros tenemos una huerta y cuando tenemos algo le compartimos. Bueno, eso estoy aprendiendo yo también, estoy reaprendiendo, reformando. Entonces, por ejemplo, estos años me ha dado mucho chayote. Y mis hijos dicen, pues pongamos a venderlo aquí en el mercado, vendamos. Y yo, no, lo que hemos aprendido es que no se trata de vender, sino de compartir. Y entonces empezamos a compartir con mi familia, con los amigos, con los vecinos. Y entonces después los vecinos, la familia, los amigos, cuando tienen algo, nos comparten también de ellos. Esto es un poco de la reciprocidad, del intercambio, del trueque que todavía tenemos como memoria cultural de estos ejercicios de comunalidad. Y así podemos ver muchos otros ejercicios. Por ejemplo, cuando nos reunimos en algunas fiestas o celebraciones, aunque últimamente ya no, porque ya rentamos un salón o algo así. Pero todavía aquí, al menos en San Cristóbal, se acostumbra fiestas grandes, bautizos, bodas, cosas de ese tipo. Todos los familiares, los vecinos, amigos colaboran. De una u otra forma colaboran. Ahora ya se les llama padrinos. Padrino de música, padrino de comida, padrino de esto, padrino del otro, pero es una forma como la Guelaguetza en Oaxaca. Es un que todos llevamos a la fiesta para celebrar algún evento, pero después ese que es el celebrado, es el festejado, tiene la obligación de que cuando haya otra fiesta, también va a llevar. Y entonces en cada uno estamos compartiendo, estamos celebrando, estamos disfrutando. Y eso es parte también todavía de... Y hay muchos en las ciudades, muchas organizaciones, muchos grupos, muchas asociaciones que están tratando de rescatar este tipo de prácticas de trueque, de agroecología, de espiritualidad, de esta vinculación con la naturaleza. Bueno, no sé en otras ciudades, pero aquí en San Cristóbal hay un boom de todas esas cosas desde hace unos 10, 15 años. Bueno, también efecto del zapatismo, efecto del movimiento indígena. Pero yo creo, bueno, también prácticas alternativas de salud tradicional, por ejemplo, de medicina tradicional, de plantas, de herbolaria, de todo ese conocimiento que tienen nuestros ancestros sobre las relaciones con las plantas. También hay muchos, bueno, al menos aquí, hay muchas personas tratando de rescatarla y de llevarlos a la práctica. Entonces yo creo que por ahí es por donde podemos empezar desde cero, tal vez en una ciudad grande donde no encontremos absolutamente nada. Yo lo que les recomendaría es hacer este ejercicio que estamos planteando ahora y ir y convivir y vivenciar los elementos de la comunalidad en alguna comunidad, en alguna actividad práctica y tratar de empezar a llevar algunas prácticas sencillas, simples que podamos desde nuestra familia, desde nuestros espacios propios. Bueno, ustedes como agroecólogos deben saber mucho más, desde sembrar espacios hasta en una maceta se puede hacer una siembra, desde ser más naturales, desde consumir más natural, desde ser más solidarios con nuestros vecinos, desde empezar a conocer a nuestros vecinos, desde empezar a vincularnos, a relacionarnos. Ahí es empezar casi como desde cero a construir estas relaciones con el otro, con los otros. ¿Cómo hacerlo en la escuela? Es algo más o menos similar.
el capitalismo es casi omnipresente. Está en todos lados, está en todos los rincones. Bueno, está en nuestra mente, está casi en nuestro corazón, está el capitalismo. Entonces en las escuelas más aún. Y el trabajo tiene que ser así. Nosotros hemos entendido que es como tocar corazones de algunos profesores que se sensibilizan y que empiezan a realizar algunas prácticas pequeñas, van teniendo éxito, van llamando la atención. Cuando es en comunidades rurales indígenas, es muy llamativo para las personas. Cuando un maestro empieza a realizar prácticas como vinculadas a la comunidad, al territorio, las personas de la comunidad hemos visto que se emocionan y quieren participar en la escuela y participan en la escuela. Y el profe los invita a realizar una actividad y después ellos están proponiendo, ahora hagamos esto, ahora hagamos el otro. Maestro, también podemos hacer esto, hacer esto. En las comunidades es muy llamativo y es bastante sencillo. Hemos visto sencillo si uno tiene la predisposición, si uno está ya reformado el profesor para hacer este tipo de trabajo. No tanto las comunidades, sino el profesor es el que se tiene que reformar. Y creemos que no tanto es el sistema. No por, el sistema se pueden hacer algunas cosas y hemos logrado incluso meter algunas cosas del método inductivo y ahora se habla de comunalidad también desde la 4T. No sé hasta dónde van a profundizar, pero ya se habla de eso y se ha logrado incidir hasta ese nivel. Pero nosotros creemos que el trabajo se tiene que hacer desde abajo. Los profesores, las profesoras son las que tienen que hacer el trabajo y las comunidades están muy dispuestas a participar. Y estaría seguro que aunque hay más resistencias en las ciudades, en el momento en que las personas de la ciudad vean un trabajo de este tipo con sus niños, un trabajo más de reciprocidad, de respeto a los mismos niños, de respeto a los padres, de respeto a la naturaleza, habrán pocas personas, pocos padres que se opongan. El cuestionamiento casi siempre es que luego no van a aprender de ciencias o no van a aprender las tecnologías modernas, por qué cosas atrasadas. Pero el método inductivo intercultural tiene eso, que trata de articular ambas cosas, todos estos elementos de comunalidad, pero también con los avances científicos y tecnológicos, pero siempre anclados en esta filosofía comunal, ya no en la filosofía capitalista. Un poco lo que se hace en las escuelas de Finlandia, por ejemplo, que son tan conocidas, que es parecido al método inductivo intercultural, pero con objetivos capitalistas. Hasta ahí, Fabián. Muchas gracias, Raúl. Pues vemos que es un camino largo, sinuoso, que no es de un momento a otro, ¿no? Que es algo que se va construyendo a partir de esta pues relación dinámica, y también nos hablabas sobre cómo pues al ser la cultura dinámica y cambiante, pues también tenemos que ir adaptándonos, ¿no? En este sentido, hay un par de preguntas aquí del compañero Gerardo Iliel, quien nos dice, nos pregunta, o bueno, lanza la pregunta, ¿cuáles han sido los principales retos de la comunalidad? ¿Qué ha pasado con las personas que estaban resistentes a la comunalidad o con las personas que llegan a vivir a una comunidad y su proceso de integración? Y por otro lado, el compañero Crescenciano Cruz, también de Casa Oaxaca, lanza la reflexión sobre, después de este proceso de educación llevado a cabo en Chiapas, ¿cuál es la realidad actual? ¿En qué momento está? ¿Qué tanto ha respondido esta propuesta educativa a la realidad de las comunidades y cómo ha influido en el buen vivir? Creo que esto va un poquito más para poder reconocer qué tanto es ese camino y hacia dónde han llegado. También Crescenciano nos comenta, muchos de los elementos de comunalidad, poder comunal, relación con la naturaleza y resistencia cultural aún persisten en las comunidades a pesar de siglos de dominación y adoctrinamiento. ¿Cómo podemos encontrar los caminos para poder salir de nuestros ritmos cotidianos y aprovechar esas expresiones colectivas como herramientas para fortalecer las colectividades y construir formas de vida y pensamiento propias orientadas al buen vivir?
Creo que están muy relacionadas con lo que nos acabas de comentar, pero no sé si quieras compartirnos tus reflexiones sobre estas preguntas. Y hay una pregunta que nos lanza Delia Albarrán de Casa Estado de México, Hidalgo, que pregunta, ¿qué hacer cuando en nuestra comunidad se ha perdido el conocimiento comunitario y es uno mismo quien debe plantear y crear la comunalidad sin realmente tener el expertise para hacerlo o hacerlo? Pues creo que van creciendo aquí las inquietudes en torno a esto de cómo irlo construyendo, ¿no? Creo que es algo que nos preguntamos mucho y que justamente es lo que queremos abordar aquí, cómo ir definiendo esos pasos que nos llevan hacia la comunalidad. Ya nos has compartido un poco, pero no sé si quieres ahondar. Veo que hay varios que quieren participar con voz, entonces vamos a ver si nos da el tiempo para que podamos abrir micrófonos al menos para un par de participaciones. Adelante, Raúl, por favor. Solo rapidísimo, un poco les he compartido cómo hemos nosotros trabajado estas cuestiones de la comunalidad, desde la educación, desde nuestras vidas propias. Finalmente no son recetas. Cada uno de ustedes tendrá que tomar algunos elementos, algo que le pueda servir de nuestra experiencia, de lo que nosotros estamos compartiendo, y tratar de ver cómo les sirve en sus contextos, qué le puede servir, qué sí, qué no, cómo lo puede implementar, pero son como algunas referencias nada más en ese sentido. No es que nosotros tengamos ya, no sé, la solución al capitalismo, cómo vamos a resolver la vida del mundo, pero creemos que, bueno, 20 años de experiencia nos dan algo nos han dado algo de conocimiento. Yo creo que los principales retos que hemos enfrentado, por eso hacía mucho énfasis en la plática, es esta dominación subjetiva, es esta colonización del imaginario que le llama Benjamín Maldonado, es esta interiorización del capitalismo que ya hace parte de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu. Somos al final formados y vivimos en el sistema. Entonces el principal reto es cómo transformar, cómo empezar a cuestionar ese capitalista que tenemos dentro, podríamos decir así. Yo creo que es el principal reto, como les decía, discursivamente a veces somos críticos con la realidad, somos críticos con el otro, somos críticos con el mundo, pero es muy difícil ser autocríticos, decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy haciendo así? ¿Por qué reproduzco estas prácticas? Y entonces el principal reto para nosotros ha sido ese. Y no es exclusivo de alguien, es de todos, ¿no? Todos nosotros, desde los que participamos acompañando, los profesores, educadores indígenas. Yo creo que los más ancianos de las comunidades están menos contaminados por el capitalismo, pero de una generación de nosotros a un poco más para abajo, cada vez es más nuestra imbricación con el capitalismo. Entonces, este proceso de transformación reexistencial es muy importante. Y es muy difícil porque vivimos en el capitalismo, aunque querramos evadir, evadimos por partes, pero volvemos a regresar. Necesariamente tenemos que vivir aquí porque es el sistema que se nos ha impuesto. Pero muy, muy fuerte también son como esta colonización de nuestras expectativas. Nuestras expectativas casi siempre de nosotros, aunque no tengamos, siempre estamos pensando en tener todos los bienes de consumo que nos ofrece el capitalismo, en tener más dinero, en ganar más, en tener más bienes, en tener que una pantalla cada vez más grande, que un modelo de carro cada vez más nuevo, que unas vacaciones más lujosas. Entonces, el capitalismo nos va vendiendo todas esas necesidades y todas esas expectativas, y entonces ya estamos formados nosotros en función de esas expectativas, y no pensamos en que la vida puede ser mucho mejor con menos consumo, con menos bienes, con menos recursos. Un poco eso nos han enseñado en las comunidades indígenas, donde se consume lo necesario y a veces
hay oportunidades de ganar dinero, pero dicen, no, no necesito, no quiero, yo quiero ir y descansar y seguir trabajando en mi milpa como tal. Y muchas veces todavía, principalmente les digo en las personas mayores, tal vez ya no en los jóvenes quieren irse a Estados Unidos a ganar dólares, porque ya fueron educados en las escuelas. Pero las personas mayores viven bien, contentos, gozosos, con pocas cosas, con muy pocas cosas. Nosotros a veces desde nuestra deformación decimos, viven en la miseria, pobrecitos, están miserables, necesitan, son pobres. Pero si vamos y convivimos con ellos y estamos con ellos, vemos que gozan y viven mejor la vida muchas veces que nosotros. Y no es estar romantizando la pobreza para nada. Al contrario, somos críticos de las desigualdades económicas, pero no es caer en las expectativas de los recursos económicos, de los bienes, que esos deben de dar sentido a nuestras vidas. ¿Cómo es, cuáles son como los resultados o cuál es la realidad después de todos estos 20 años? Yo creo que ya se está como siendo muy generalizada esta percepción de que hay una alternativa en los pueblos y comunidades indígenas debido al capitalismo, como les decía también en la plática, desde muchos tipos de proyectos políticos, productivos, agroecológicos, educativos, se está volteando a ver a las comunidades indígenas, a las culturas originarias, a la comunalidad, como una alternativa al capitalismo. Y ya no es a nivel mundial prácticamente. Hay ejercicios de este tipo en África, en Asia, en mismo Europa, y ya no se diga en Latinoamérica. Muchos pueblos originarios, muchas ONGs, muchos colectivos están trabajando en el sentido de aprender, de revalorar, de revitalizar estas prácticas comunitarias de los pueblos indígenas. Pero el capitalismo sigue avasallante también, eso hay que reconocerlo cada vez más. Creo el neoliberalismo, en su etapa neoliberal, como les decía, está llegando a los territorios de los pueblos indígenas. Y tal vez por eso se ha dado esta contrastación al llegar el neoliberalismo. Entonces hay una reacción de resistencia por parte de colectivos. El capitalismo avanza, pero hay una resistencia de parte de los pueblos y también un reconocimiento desde las ciudades. Y finalmente, ¿cómo salir de los ritmos cotidianos? Yo creo que este ejercicio de ir y aprender otras formas, otros modos, es el primer paso para ir viendo que hay otras formas, que se puede vivir de otra forma y no nada más dentro del capitalismo. No vamos a poder, yo creo, bueno, algunos sí podrán, ojalá y fueran muchos, algunos sí podrán salir completamente del sistema, pero algunos no podremos y estaríamos con un pie en un lado y otro pie en otro lado, pues, tal vez con el corazón de este lado, pero necesariamente tenemos que estar todavía dentro del sistema capitalista. Pero yo creo que el primer paso para salir y casi de cero es ir, vivir, sentir, convivir, y después de ese aprendizaje tratar de implementar con, tal vez no pensar en un momento, bueno, algunos tal vez sí puedan porque ya tengan mucho trabajo anterior, de pensar en grandes colectividades, de transformar una gran organización en la ciudad, sino de empezar a pensar desde lo pequeño, como les decía, desde nuestra familia o desde algunos amigos que quieran emprender un proyecto alternativo en la ciudad. O sea, empezar a pensar desde pequeño y desde pequeño ir consolidando para ir avanzando. Tal vez no pensar en transformar el mundo o transformar nuestra realidad así de golpe, pero ese sería como lo que yo pensaría. Eso hemos hecho también nosotros ya últimamente. Le comentaba en algún momento a Iván también, ya no trabajamos solo dentro de las escuelas o en el marco educativo formal, sino cada uno de nosotros hemos implementado como nuestras hortalizas en pequeños pedazos de tierra que tenemos en la ciudad, nuestras hortalizas, compartimos, tratamos de invitar a familiares. Yo, por ejemplo, mis sobrinos los invito a que me ayuden a sembrar o cuando hay cosecha. Mi suegra le gusta mucho, mi mamá le gusta mucho también venir y sembrar y decirme, porque ya aunque son de ciudad, todavía tienen mucho conocimiento y ya me empiezan a platicar y me empiezan a decir, bueno, tengo mi chayotá, les comentaba, y ya mi suegra me enseñaba, esta es la flor macho y esta es la flor hembra, esta es la que se puede
cortar para comer, pero esta no la debes de cortar para comer, porque si no, tu chayote ya no va a servir. Esta, la guía del chayote, cuando se corta para poder comerla, no en cualquier momento, no cualquier guía. Ya me enseñan la luna, que hay que sembrar, hay que estar pendiente de la luna. Pues todo ese conocimiento lo tienen, por ejemplo, mi suegra, mi mamá, y los invito. Y vienen conmigo y están felices y compartimos y comemos y trabajamos. Y cuando se da la cosecha, les comparto, aunque sean poquitos, compartimos, tratamos de compartir entre todos para ir generando como estos círculos en la ciudad. Entonces, empezar como por ahí, irle buscando, cada quien con sus formas, obvio, estos son como ejemplos desde aquí, desde yo. Bien, muchas gracias, Raúl. Pues nos damos cuenta que hay diversas formas de poder ir, pues, reconstruyendo estos lazos que nos van guiando en comunidad y pues también que, como bien decías, no hay una receta que digas, pues hazte estos 3 pasitos y entonces vas a resolver la vida de toda tu comunidad. Pues eso es imposible, ¿no? Veo por acá los comentarios de las compañeras y compañeros y ya nos están dando muchas expresiones de cómo se vive la comunalidad en sus espacios, en sus territorios, en sus geografías. Y creo que esto es lo que nos va nutriendo y lo que nos va haciendo una comunidad pues más fuerte desde acá, desde el paisaje, ¿no? Creo que la mejor forma de poder avanzar en este sentido, pues es llevando a cabo esas pequeñas acciones que a veces parecieran mínimas, pero que desde, como nos dices, desde la propia reflexión y el situarnos, el vernos a nosotros mismos, en dónde estamos situados y desde dónde actuamos, pues da parte de esa respuesta. Hay una pregunta aquí, con esta voy a cerrar nada más, veo que nos quedan 6 minutitos. Voy a lanzarte esta pregunta nada más para que nos la respondas brevemente antes de cerrar. Y ya le damos la palabra a Iván para que nos dé el cierre del conversatorio. Por aquí, Ciara, de Casa Jalisco Nayarit. Bueno, primeramente te saluda. Hola Raúl, muchas gracias por estar aquí. Quería preguntarte, ¿cómo lograste permanecer en esta línea de trabajo y sostener este proyecto por más de 20 años? Aquí en el Pies Ágiles estamos muchas personas de la sociedad civil. Hemos encontrado retos muy grandes para arrancar proyectos socioambientales fuera de la academia. Así es que compártenos tu secreto, Raúl. A ver, ¿cómo le has hecho? ¿Qué crees que es lo importante para poder permanecer en este camino? Y como dices, a lo mejor estar un poquito de un lado y del otro, porque es imposible que podamos negar en dónde estamos parados, pero ¿cómo le has hecho? Pregunta Ciara. Adelante. Bueno, sí, de repente no es fácil, es complicado. Enfrenta a uno muchos obstáculos, incluso en un principio de la familia, de conocidos, de cercanos. Hay muchas tentaciones también por recursos, por como un desarrollo a nivel personal, individual. Muchas de esas cosas se van enfrentando. No sé exactamente qué es lo que me ha hecho permanecer en esto, pero bueno, yo fui formado desde la licenciatura, más bien en teoría marxista, y en una crítica del capitalismo muy fuerte y en una necesidad de transformarlo y de nosotros ser agentes de transformación del sistema. De hecho, con esas ideas fui a comunidades cuando les comentaba en un principio, íbamos como en hacer el comunismo desde los movimientos zapatistas y nos encontramos con otra cosa. Y yo creo que lo que me ha mantenido es que encontré otra razón de cómo vivir mi vida. Encontré como mucho eco en esa forma de vivir, de ver la vida de los pueblos originarios, que podía darle sentido también a mi existencia como tal. Y entonces empecé a aprender
a retomar, a practicar, poner en práctica con mi familia, con mis hijos, mucho de lo que iba aprendiendo en mi convivencia con las comunidades originarias. Y pensé que pues todo lo que yo había aprendido, que me habían enseñado, era como muy egoísta también quedármelo o decir pues solo, aunque de repente siento así, de repente es tan fuerte la dominación que yo pues con que yo y los cercanos estemos bien y estemos felices y los demás quieren seguir comiendo comida chatarra y quieren seguir estresándose en este sistema, pues que lo vean ellos. Pero siempre desde el zapatismo tenemos como esa mística de compartir. Bueno, desde los pueblos originarios compartir, y al final aquí tal vez no es compartir alimentos, compartir bienes, sino es compartir estos aprendizajes que hemos tenido en esta vida con otros. Eh, Muchas veces hay mucha gente queriendo también buscar alternativas en el mundo, hay mucha gente y nos invitan y nos preguntan y con mucho gusto nosotros seguimos compartiendo y vemos que necesitamos seguir aprendiendo. No tenemos todas las respuestas y seguimos aprendiendo y quizás por eso seguimos. Hay mucha gente interesada buscando respuestas, les compartimos y después vemos que pues es muy difícil y muchos no siguen porque les decía, esta transformación existencial es como la base. Si nada más se queda en el discurso, ustedes me escuchan ahorita bien bonito y todo, pero se queda hasta ahí. Entonces yo creo que el sistema nos vuelve a absorber, el sistema con su fuerza nos vuelve a atraer, si no empezamos a transformarnos como persona y a ver estos aprendizajes para nuestra propia vida. En un inicio para nuestro propio bienestar, para nuestro propio convivir con nuestros cercanos, nuestros hijos, nuestras mamás, nuestros hermanos, y después pues para compartirlo con el mundo y tratar de ir transformando el mundo desde nuestros propios espacios, irnos abriendo poco a poco. Yo creo que eso es un poco lo que me ha mantenido, si de repente decaen los ánimos ante este sistema avasallante, pero siento que ahí hay una respuesta, al menos para mí, para mis cercanos, y que cuando alguien quiere compartir, pues sí vemos la necesidad de seguir aprendiendo, de seguir trabajando, y hay muchos grupos ahorita que están en eso y que están buscando este tipo de alternativas. Excelente. Pues muchísimas gracias, Raúl. He estado aquí con un ojo al gato y otro al garabato leyendo un poquito de todos los, ya no sé ni cuántos mensajes en el chat, pero muchísimos, varios, unas reflexiones largas que, pues que estaría bien leer con más detenimiento. Te lo vamos a compartir por si algo todavía te surgiera, querer seguir en el diálogo con alguna pregunta o algo así. Nosotros buscamos la manera de crear ahí algún canal. Por lo pronto, pues bueno, se siente el entusiasmo, muchos mensajes de agradecimiento por la charla. Yo en lo personal sí también agradezco. En la sesión pasada, de pronto tenía yo la sensación de que se estaba percibiendo esto de la comunalidad como algo blanco y negro, ¿no? Como que, o hay como que unas experiencias muy ideales de comunalidad en donde se conserva y todo esto, y todos los demás, pues sintiéndolo como algo muy lejano, ¿no? Como que, híjole, ¿y cómo voy a reconstruir eso partiendo de una situación tan erosionada en lo cultural, en lo afectivo, ¿no? Entonces, yo creo que esto que nos compartes y la tarea a la que estamos invitando a todas y todos con esta actividad 1, pues es algo sencillo, pero poderoso, ¿no? Es decir, parece una cosa ahí que les vamos a pedir, ya, ahí ven las instrucciones, ahí está la guía de la actividad, ¿no? De ir y participar y registrar. Parecería una tarea muy pequeña, muy sencilla, bueno, con su complejidad de tener el diálogo correcto con las personas respetuosamente, etcétera, ¿no? Pero parecería algo pues muy puntual ante la tarea de reconstruir la comunalidad, ¿no? Híjole, esto cómo le hacemos algo tan enorme a contracorriente, ¿no? De la gran tendencia en la que nos encontramos. Entonces, a mí me parece que esto que nos compartes es una joya, porque lo que ustedes a partir de esta experiencia nos están diciendo es, empieza por aquí, empieza afinando tu mirada
para ver lo que hay, las expresiones, dónde se junta la gente, dónde colaboran, dónde intercambian su conocimiento. Afina tu mirada para ver lo que hay en vez de ver todo lo que no hay. Y empezar ahí participando en las actividades, que me encantó algo que también comentaste en alguna charla, que pues frente a la apatía, al desinterés que muchas veces vamos a encontrar en las personas cuando los invitamos a un taller o les invitamos a que mira, te voy a dar una charla de no sé qué o te voy a enseñar el no sé cuál, y pues lo que encontramos es apatía, desinterés, que no asisten, porque pues no les responde a su realidad, ¿no? Y no, por más que pueda ser buena nuestra intención, pues no logramos generar algo, no es fácil, ¿no? Generar algo que responda realmente a su realidad. Entonces, esto que nos compartes de este método, pues es una joya de, no, empecemos por otro lado. Empecemos con la actitud del aprendiz, empecemos yendo a donde ellos están realizando sus prácticas y, pues, quería subrayar esto que me compartiste, que en su experiencia, ahí es donde se encuentra el entusiasmo de las personas por compartir, por ellos enseñarte lo que están haciendo, por abrir las puertas también de su vida, ¿no? Para compartir con nosotros. Y en ese entusiasmo es donde creo que está la semilla más importante para ir en este gran proceso de reconstrucción de la comunalidad. O sea, creo que hay una magia ahí en cómo nuestra aproximación y cómo el desde dónde partimos puede abrir o cerrar caminos, ¿no? Y creo que es un camino muy importante para esa gran tarea de ir reconstruyendo la comunalidad en la que estamos todos. Entonces, pues agradecerte por compartirnos esa joya de su experiencia, cómo convocar a esa magia de la comunalidad, ¿no? Que también pues está viva, es más bien cómo la propiciamos para que se exprese en vez de seguir pues como opacándola y apagándola aunque no nos demos cuenta. Entonces, pues quedan ahí muchas preguntas, seguiremos en el diálogo, estamos en este curso tratando de aportar otros elementos, otras herramientas para que todos ustedes puedan seguir enriqueciendo sus planes de acción comunitaria, su aproximación con sus COAs. Entonces, vamos reuniendo estos elementos, seguiremos dialogando a través de las tareas de la actividad. Recuerden que si tienen dificultades en la actividad, comentarios, ahí lo pueden incluir dentro de su entrega. Y pues bueno, muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus interesantes comentarios, lo que han compartido en el chat, y seguimos en el camino. Saludos a todos. Un saludo, muchas gracias, Raúl. Y una disculpa ahí para quienes estaban con la mano levantada, ya el tiempo se nos viene encima, el tiempo es un verdugo, ya sabemos, pero los tenemos registrados acá y el diálogo continúa en cada una de nuestras casas. Recuerden que ahí tenemos este foro, entonces vamos a seguir ahí en el diálogo. Un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Gracias a ustedes. También aprovechen los espacios de los foros de dudas académicas. También recuerden que ahí es un espacio para seguir dialogando sobre todo esto. Bueno, un abrazo a todas y todos. Que estén muy bien.